¿Cómo le ha ido usted con las hormigas arrieras? ¿Qué sabe de ellas? ¿Qué referencia tiene? ¿Qué información ha observado? Lo interesante de su comportamiento. De todo esto y más nos platicará a continuación nuestra invitada. Estamos muy felices de recibir hoy en el estudio a la doctora Marta Lucía Baena Hurtado. Ella es doctora en Ciencias y Manejo de Recursos Naturales, es entomóloga e integrante del equipo de trabajo del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UB. Doctora, bienvenida antes que nada. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Isela. Y pues muy contenta de estar aquí. Nosotros también estamos contentos porque su presencia nos permite hoy, le da luz a un tema súper importante y de verdad en Veracruz Agropecuario nos pronunciamos a favor de la ciencia para comprender y para generar mejores respuestas y relacionarnos mejor con los ecosistemas, pero también encontrar soluciones, eso, basadas en la naturaleza. Y antes de entrar de lleno en el tema, doctora, cuéntanos cómo fue que surgió en usted el interés por estudiar las hormigas y sus comportamientos. Pues bueno, esto sí. ¿A qué tiempo se remota eso? Pues desde la licenciatura trabajo con las hormigas. Muy bien. A nivel general. Primero empecé a hacer un trabajo de investigación en biogeografía y esto fue en Colombia. Sí. Y bueno, después pasa el tiempo y me olvido un poquito de ellas porque empiezo a trabajar en otros aspectos de la biología, como es la conducta sexual de los insectos. Pero bueno, después regreso a ellas, a mis amadas. Muy bien. Y bueno, ahorita estoy trabajando ya de plano con esta especie y con otras especies también. Muy bien. Fíjese que toda esta nueva cantidad de filmes animados que están basados en historias de animales me parecen sumamente interesantes. Recuerdo el de las hormigas y me parece que sí hay una buena cantidad de información científica, por lo cual vale la pena también traerla a colación. Y en este caso, doctora, también pues vale la pena traer a colación que a partir del estudio y de la observación de estas especies, usted nos puede sugerir algunas técnicas o alguna información que contribuya a la remoción de nutrientes del suelo para hormigas arrieras. ¿Esto en qué consiste? ¿De qué se trata, doctora? Bueno, más que todo, las hormigas arrieras se les llaman ingenieras del ecosistema. Claro. Precisamente porque ellas remueven el suelo, ¿no? Y al remover el suelo, además de esto, de hacer cambios estructurales, físicos y químicos en el suelo, lo que están provocando es también crear espacios, crear hábitats para otras especies. ¿Sí? Por ejemplo, plantas, ¿no? Y otros animales, ¿no? Otros artrópodos, por ejemplo. Recuerdo alguna vez haber escuchado acerca de los escarabajos, ¿no? Los escarabajos rodadores y la función que tienen para la remoción también del suelo. En el caso de las hormigas, a lo mejor hoy por primera vez habrá quien está escuchando esto y que también se entera que existen diversas especies de hormigas. ¿Cómo podemos reconocer a las hormigas arrieras, doctora? Y la gráfica que aparece en pantalla, ¿nos la puede explicar para quien nos escucha en radio? Claro. Mira, las hormigas pertenecen a esta familia Formicidae, que es muy diversa. Ahí hay alrededor de unas 13.000 especies. 13.000 especies. Alrededor. Y como ven, pues tienen muchas formas, son increíbles. Tú las miras bajo el estereoscopio y te enamoras de ellas, ¿no? Sí, son súper bonitas. Y bueno, el género Ata, del cual pertenecen las hormigas arrieras, se reconocen justamente como están ahí por tener en esta parte del cuerpo que alcanzan a ver en el tórax un par de espinas, ¿no? Es típico de estas hormigas y bueno, aparte a nivel estructural, ¿no? A nivel morfológico, pero pues tienen otros comportamientos, tienen más bien comportamientos que puedes ubicar que realmente se tratan de estas hormigas, ¿no? Y geográficamente, doctora, ¿dónde se encuentran principalmente estas hormigas? Mira, este género y otras hormigas del género Acromyrmex, que se llaman hormigas cortadoras de hojas, se encuentran en América, como ven ahí. Esto surgió, son especies que son netamente americanas y están hasta Argentina y el sur de Estados Unidos. Estas surgieron hace como 50 millones de años después de que se separan de África, o sea que América se separa de África, y se piensa que el origen de estas hormigas es en el Amazonas
y a partir de ahí empiezan a migrar hacia el sur y hacia el norte de América. O sea que son... pues, son americanas, ajá. sí. Sí. Oiga, doctora, ¿y por qué hay tantos mitos al respecto de estos animales? Y ¿cuál ha sido su percepción también, no lo sé, en sus recorridos en campo, sus investigaciones, lo que la gente le dice? Bueno, realmente son especies muy icónicas porque son consideradas, bueno, son plaga, sí, eso es un hecho. Estas hormigas tienen un tema y es que son plaga. Y pues mucha gente tiene que lidiar con ellas, ¿no? Sobre todo los que cultivan, por ejemplo, maíz, ¿qué otros cultivos atacan? Café, cítricos, les encantan los cítricos. Y entonces, pues sí tienen este problema. Pero no se conocen muchas de las funciones que tienen aparte de esto, ¿no? A nivel del ecosistema. Y lo interesante de su comportamiento, como estamos viendo en pantalla para quien nos escucha en radio. Cuéntenos, doctora, ¿qué otras características presentan estas hormigas en cuanto a la forma en que viven? Pues mira, estas hormigas tienen una organización social bastante interesante. No solamente a nivel morfológico las puedes reconocer, sino a nivel de comportamientos. Y bueno, como ven ahí en la imagen, son polimórficas, ¿no? Es decir, pues varían de forma. Tenemos aquí la casta, que es la casta reproductora formada por las reinas y el macho, y las que están hacia la izquierda son todas obreras, ¿sí? Aún los soldados, que les llaman soldados, que son los más grandes, siguen siendo obreras y tienen funciones. Tienen la organización se le llama eusocial, entre otras cosas, aparte de las castas. ¿Qué significa eso, doctora? Porque tienen una organización muy especial. Por ejemplo, una de las características es que los adultos pueden cuidar a las crías, ¿no? Hay un traslape de generaciones. Y bueno, y aparte tienen estas castas. Entonces, cuando cumplen estas características, los insectos entran en esa categoría de ser eusociales. Qué interesante. Viven en colonias, son muchos individuos dentro de una colonia y aparte tienen estas conductas, ¿no? Y tienen los cargos repartidos y las castas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, las reinas y los machos hacen los vuelos nupciales. No sé si has escuchado de estos vuelos nupciales. Lo que pasa es que una vez va a haber una nueva formación o una fundación de un nido, emergen del nido los alados, son los únicos que tienen alas, hacen el vuelo nupcial, copulan en el aire y una vez que copulan, pues el macho muere y la reina baja a la superficie y empieza a hacer su nueva colonia y se despoja de las alas y se va introduciendo, va haciendo un huequito en la tierra y va haciendo su galería hasta que llega a la galería y empieza a colocar huevos, ¿no? Sí. Había escuchado de este vuelo nupcial de las libélulas. Pero nunca, no de las hormigas, la verdad, nunca había escuchado esto y para usted debe ser fascinante como investigadora observar todos estos procesos, ¿no, doctora? Sí, y bueno, y una vez que llegan las reinas a fundar una nueva colonia, ellas llevan en el aparato bucal, llevan un pedazo de hongo y este hongo es el que sirve para empezar a fundar su nueva colonia. Entonces, una vez eclosionan los huevos y emergen y llegan las larvas, las pupas, emergen como adultos y empieza a fundarse la nueva colonia. Y estas que nacen van a cuidar a la siguiente generación de crías que va a tener pues la reina. Y ella puede estar por 20 años así ¿Tan longevas? En esta función de colocar huevos. Qué interesante. Por eso se despojan de las alas, porque ya no vuelven a la superficie. Miren nomás, qué interesante. Estamos viendo cómo es este proceso de fundación de colonias y nos gustaría, doctora, que nos cuente cómo se forma un nuevo hormiguero.
como te comentaba, y a partir de las lluvias es importante, es como una señal, ¿no? Hay Claro. una señal, llega el momento de fundar la nueva colonia, y entonces una vez se establece esta colonia, pues empieza a formarse las cámaras, ¿sí? Diversas cámaras donde están los cultivos de hongos o el jardín de hongos, y también hay cámaras especiales para el cuidado de las crías y también cámaras para llevar a todos los residuos. Lo que no sirve va a unas cámaras especiales también. Hacen separación de residuos. De basureros, ajá. Miren nomás cuánto tendríamos que aprenderle los humanos a las hormigas, ¿no? Sí, exactamente. Entre otras especies. Ok, ¿por qué se llaman arrieras? Bueno, porque acarrean hojas. Ah, por eso. Sí, tienen muchos nombres. Ajá. O sea, donde... ¿En Colombia cómo les dicen? Arrieras, ¿También? cortadoras de hojas, bueno, también les dicen hormigas culonas. Aquí también hay las culonas ¿Sí? en Huatusco, Ajá. o las chicatanas, ¿no? Pero más que todo son las reinas. Ah, ya. Sí, porque se sirve de alimento también, ¿no? Imagino. Sí. Oigan, hablando de alimentos, ¿de qué se alimentan? Pues bueno, ellas cultivan hongos, o sea, ellas acarrean las hojas, Son las súper forrajean. inteligentes, ¿no? Comen hongos, imagínense. Sí. Se alimentan Ahí de se hongos. ve que son listas. Sí, entonces llevan las hojas al nido, forrajean y les sirve de sustrato. Esas hojas les sirven de sustratos para la formación de los hongos y es del cual se alimentan. Ahí llevan sus alimentitos, los vemos que van avanzando muy organizadas, van con sus hojitas. Y los hongos, además de ser un alimento, me imagino que también las debe proteger de enfermedades, ¿no? ¿Las debe fortalecer, doctora? ¿Es posible? Sí, bueno, más bien ellas. Ellas tienen unas glándulas, unas glándulas especiales para evitar la contaminación, ¿sí? Evitar enfermarse por bacterias o por hongos. Entonces, y son muy higiénicas, o sea, de hecho estas cámaras que le comento, los basureros, son para sacar todos los residuos del basurero, ¿no? Todo lo que no sirve y que puede contaminar, no solamente a ellas, sino al hongo. Qué interesante. Son trabajadoras, son organizadas, hacen distribución de residuos, tienen actividades también asignadas, ¿no? Sí. En fin, creo que sí arrojan un montón de información que es muy, muy útil desde el punto de vista científico. Sí, por supuesto. Ellas, por ejemplo, están las que solo se dedican a forrajear todo el tiempo, ¿sí? Y además tienen reemplazo de tareas. Por ejemplo, hay unas que cuando se dedican a forrajear, no solamente hacen eso, sino que dentro del nido hay intercambio de tareas. Y hay unas incluso que no hacen nada. Hay unas que son holgazanas. ¿Son los zánganos o...? No, bueno, los zánganos... Eso es otra película. Sí. Bueno, esos no hacen nada, no hacen nada, no tienen una función que es copular con las hembras, pero una vez están adentro las obreras, que no es la casta reproductiva, hay algunas que incluso no hacen nada. Miren nomás. Se la pasan de Pues, flojas. bueno, en ese sentido sí es muy parecido también a la vida humana. ¿Y en qué ecosistemas tienen principalmente presencia? Bueno, ¿sí nos da tiempo de decir en qué ecosistemas están presentes o de regreso a la pausa? Sí que sí o sí no. Bueno, al regreso de la pausa vamos a conocer en qué ecosistemas están presentes y sobre todo algo súper importante, qué medidas de control existen. Escuchemos a quienes tienen toda una vida de conocimiento en el tema y que proponen, imagino, alternativas amigables y simpáticas, ¿verdad? Claro que sí. Llámenos, hoy estamos conversando con la doctora Marta Baena Hurtado, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas y nos está compartiendo cómo a partir del trabajo y de la importante función que desempeñan las hormigas arrieras en algunos ecosistemas se contribuye a la remoción de nutrientes de su majestad del suelo. Así que es importante que también conozcamos esa otra parte de la historia, ¿no, doctora? Porque a veces pues nos vamos con la percepción o con lo que de voz en voz se dice en las comunidades, pero para eso está la ciencia, para invitarnos a replantearnos sobre el respeto que merece cada ser que habita este planeta, porque definitivamente todos, no hay quien no, tiene una función que desempeñar. Exactamente. Pues mira,
No sé si quieres que hablemos primero del control y después de las funciones. ¿En qué ecosistemas habitan bueno. y cuáles son algunas de las opciones de control? Vale, bueno, están en cualquier ecosistema natural, sí, desde los ecosistemas naturales, también en los cultivos de maíz, cítricos, como dice el compañero de limón, ¿verdad? Café, pero también, ¿sabes?, en las zonas urbanas. Claro. ¿Sí? Y también son un problema en estos ambientes, no solamente en los cultivos, ¿no? Porque estos nidos tienen una superficie bastante amplia, pueden llegar incluso, ahí dice más o menos 100 metros, pero incluso hasta 200 metros pueden llegar. Bastante profundas. Sí, y muy profundas también, ¿no? Hasta 6 metros de profundidad. Wow. Eso es una ciudad completa. Cuando tú excavas, hay algunas excavaciones y te quedas impresionada de ver todo lo que hay debajo, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras de controlar a las hormigas. Están los métodos culturales, los métodos biológicos, físicos, biológicos y químicos, ¿no? Lo ideal es tener un manejo integral, ¿no? O sea, integrar todos estos métodos. Hasta el momento, la verdad, no hay un método eficaz, ¿sí? Ha habido varias alternativas. Por ejemplo, el control biológico con patógenos, con hongos también, bacterias, pero no se ha podido porque el problema es que pues hay que acabar con la reina, con la máquina de hacer huevos. Lo digo así, suena feo, pero realmente es una reproductora de por años, ¿no? Porque lo que pasa es que las hembras guardan los espermatozoides en unas estructuras especiales que se llaman espermatecas y por eso pueden permanentemente colocar huevos hasta 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces acabar con una reina que produce, imagínate, la tasa de producción de huevos es altísima, ¿no? Y pues llegar hasta la reina es difícil porque generalmente están en cámaras profundas. Claro, súper blindadas y protegidas, ¿verdad? Ajá. ¿Qué se me hace que estas son las verdaderas, serán las verdaderas reinas del futuro de este planeta, al paso que vamos? Oye, doctora, cuéntale a la gente, aparte de las problemáticas que pueden ser de acuerdo a la información que incluso nos dicen en redes, ¿estas hormigas tienen alguna función en los ecosistemas? Sí. Bueno, en general los insectos y muchos organismos tienen funciones, ¿no? Ellas, te decía que son consideradas las ingenieras del suelo porque remueven el suelo y crean poros, ¿no? Hay una formación de poros que lo que hace es que cuando llueve, ¿sí?, el agua se puede filtrar por estos poros, ¿no? Y no queda estancada el agua, no se forman inundaciones donde están estas hormigas. Y esto permite el agua dentro del suelo, lo que hace es que permite la formación de raíces, la formación de otros organismos y bueno, se crea todo un ecosistema dentro del suelo, ¿no? Muy bien. Doctora, ya habíamos hablado del control, pero está apareciendo esta gráfica en pantalla para quien nos escuche en radio. Son algunas de las opciones que ya nos comentabas, ¿verdad? Sí, pues aparte, pues quise hablar un poquito de esto porque supongo que la gente estaba interesada en este tipo de controles, ¿no? El control químico, que puede ser a través de, como dice ahí, en presentaciones como a nivel de polvo, de gases y de sebos. Lo que pasa es que a pesar de que están en el mercado, estos productos en realidad pues no se pueden usar porque afectan a la fauna que está afuera, ¿no? La fauna, ya sea de mamíferos o de otros artrópodos o de aves o reptiles, ¿no? Entonces, pues acabas con el nido, pero acabas también con todo lo que hay. Exacto. Sí, con toda la fauna y flora que pueda haber, sobre todo la fauna, ¿no? Y eso es muy arriesgado, porque eventualmente también puede ser que afecte a los alimentos o a cultivos, ¿no? Entonces se vuelve como un mal en cadena.
efectos del suelo de nidos en atributos florales. ¿Esto qué es, doctora? Bueno, que aparte hay otras funciones y que además también la gente puede sacar provecho de los montículos, ¿no? Del suelo que es removido, ¿sí? Claro. Porque lo que fíjate, decía Teo. exactamente, porque tú ves el nido y lo que ves es una remoción de nutrientes, Claro. o sea, una tierra súper rica, imagino, ¿no? Rápido. Sí. Se pasó muy rápido. Si podemos regresar un poquito a ese si lo gráfico. pueden regresar, porque sí me gustaría explicar aquí que entonces lo que comenta la gente es que pues la tierra sirve, el suelo de los hormigueros sirve también de abono y con este tema pues se ha investigado a nivel se han hecho experimentos. Uno de ellos, por ejemplo, es sembrar este tipo de plantas que ven allí, y han notado que en aquellas macetas que están con suelo de hormigueros, pues las plantas tienen un mayor número de flores, son de mayor tamaño, ¿sí? Y se pueden reproducir mucho mejor. Entonces, sí hay un efecto por los nutrientes que están en el suelo, ¿no? Qué interesante. Ya nos decía Teo que también él ha aplicado esa técnica, que ha logrado. Sí, hace muy bien. Como no, es un muchacho listo también. Es bien listo. Además de ser un gran camarógrafo y un gran amigo y compañero. Oye, doctora, y aquí en esta región de Jalapa, ¿de qué manera has estudiado a las hormigas, estas especies, y bajo qué enfoque? Pues que es una pregunta muy interesante. Mira, tenemos un equipo de colaboradores en el instituto, y hemos trabajado, pues nos ha interesado mucho. Fíjate que en Jalapa hay una especie que se llama ata mexicana, y esta especie y otra especie son las dos únicas especies que tienen los basureros externos. Te había comentado que dentro de los nidos, subterráneamente, habían cámaras dedicadas a los basureros. Pues esta especie tiene los basureros externos, y hemos investigado con este equipo de colaboradores los nutrientes, ¿sí? ¿Qué pasa con los nutrientes en la ciudad de Jalapa? Y encontramos un alto contenido de nutrientes. Por ahí hay una diapositiva que muestra resultados de este estudio. Hemos encontrado que hay 3 veces más nutrientes, carbón, nitrógeno, fósforo y otros elementos dentro del nido, dentro del basurero, perdón, en comparación con los nutrientes que hay alrededor. De todas maneras, mira, aquí está mi colega Cristian colectando muestras de ahí del basurero. Tenemos ahí en la izquierda arriba, es el mapa de Jalapa con los sitios de muestreo. Qué interesante. Y bueno, colectando en estas islas de fertilidad también organismos que están ahí asociados a Qué interesante. ¿Qué representan estos hallazgos especialmente en el ámbito urbano, doctora? Pues son hábitats, estos basureros resultan ser hábitats especiales donde viven otros organismos. Encontramos una alta diversidad de artrópodos, pero además de eso encontramos estados adultos e inmaduros. Quiere decir que son reservorios donde están los individuos cumpliendo su ciclo de vida, y hay flujos de energía, ¿no? Hay una gran cantidad de materia en descomposición que son aprovechados por estos artrópodos y que sirven de alimento a la vez de otros organismos como aves, ¿no? Por ejemplo. Oye, pues es un tema sumamente interesante. La verdad es que queremos emplazarte a que vuelvas en otra oportunidad a seguirnos contando más, para que logremos incorporar esta información en nuestra cultura general, en nuestros hábitos también de consumo, de producción, en fin. La verdad es que es un universo sumamente interesante el que existe alrededor de las hormigas, en este caso específico de las hormigas arrieras, y nosotros queremos agradecerte que hayas venido hoy a Veracruz Agropecuario, y desearte mucho éxito. Muchas gracias. En lo que sigas haciendo. Gracias a la doctora Marta Lucía Baena Hurtado, integrante del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UB, y a partir de hoy una buena amiga de Veracruz Agropecuario. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querida, qué gentil.